Hola a todos. Espero que tengan un día maravilloso. Hoy seguimos a Tuna mientras se apresura a estar al lado de Alex en el hospital después de su terrible accidente. Pero justo cuando parece que finalmente está a salvo, una nueva presión entra por la puerta. Su madre, la señora Puang. Las emociones aumentan, las preguntas explotan. Y Tuna tiene que decidir si se mantendrá firme o dará un paso atrás antes de que las cosas empeoren. Si disfrutan de historias conmovedoras con romance, tensión y giros inesperados, no olviden suscribirse para no perderse los próximos videos. Tuna ya no oía los zapatos de la enfermera. No oía el carrito del pasillo ni los murmullos nocturnos tras las finas cortinas. Solo oía el frágil y constante sonido de la respiración de Alex. Porque si ese ritmo cambiaba, no sabía en qué se convertiría. Su silla estaba tan cerca de la cama que su rodilla tocaba el marco de metal. Mantenía 2 dedos presionados contra su muñeca, como una promesa que tenía demasiado miedo de decir en voz alta. 1, 2, 3. La luz fluorescente sobre ellos hacía que todo pareciera pálido e insomne. Alex tenía la cabeza envuelta en una venda limpia, las pestañas apoyadas en las mejillas como si hubiera caído en un sueño indeseable. El monitor a su lado parpadeaba suavemente, sin dramatismo, sin alarmas, solo esa prueba silenciosa y obstinada de que el tiempo no se había detenido. Al otro lado de la habitación, la anciana estaba sentada junto a la ventana con una bolsa de tela en el regazo. Pequeña, robusta, de esas personas que parecían haber aprendido a sobrevivir a las tormentas sin anunciarlas. Dentro de su bolsa había cosas sencillas, un termo, una bufanda de repuesto, unos paquetes de galletas. No se paseaba ni se dejaba llevar por el pánico. Simplemente se quedó anclada en la habitación para que no se dejara llevar por el miedo. «Debería cerrar los ojos», dijo con voz suave. Tuna intentó sonreír, pero se le quebró antes de formarse. «Si cierro los ojos me da miedo perderlo». «¿Perder qué?». En cuanto despierte se le hizo un nudo en la garganta. «En el momento en que me mira sé que realmente ha vuelto». La anciana la observó durante un largo instante y asintió como si comprendiera la magnitud de ese miedo. «Entonces no duermas», dijo. «Solo respira». Eso también cuenta. Los pulmones de Tuna se sentían demasiado pequeños para la tarea, pero asintió de todos modos. Se acercó a Alex, observando su rostro como si pudiera cambiar en un instante. Tenía los labios secos. Su frente estaba lisa pero cansada, como alguien atrapado a medio camino entre un accidente de tráfico y el largo camino de regreso a sí mismo. Una enfermera entró sigilosamente y le revisó las constantes vitales con la calma propia de un practicante. «Está estable», dijo sin prometer milagros, sin amenazar con un desastre. «Necesita descansar. Si despierta, no dejes que se incorpore demasiado rápido. Llámanos». Tuna inclinó la cabeza rápidamente. «Gracias, muchas gracias». Cuando la enfermera se fue, la habitación se sintió de alguna manera más amplia y vacía a la vez. Tuna frotó el pulgar sobre los nudillos de Alex. Su mano estaba caliente. Ese calor se sentía como un permiso para la esperanza, pero la esperanza aún dolía afilada como el cristal. Las horas pasaban fragmentadas. El chirrido de una carreta a lo lejos. El zumbido sordo de las luces. La tenue lluvia golpeando la ventana. Tuna apenas se movía. Temía que si se ponía de pie, el coraje que la sostenía se derramaría por el suelo y nunca regresaría. En algún momento la anciana abrió su bolsa de tela y vertió agua tibia en una taza pequeña. Se la ofreció sin exagerar. «Bebe», dijo. «Necesitaremos tu voz». Tuna la aceptó con ambas manos. El calor le bajó por la garganta y se asentó en su pecho como una pequeña linterna. «Tía»,
Los ojos de Tuna escocieron. «Todavía no sé cómo agradecerte». «Me lo estás agradeciendo ahora mismo», respondió la anciana como si fuera obvio. «Quedándote, no huyendo cuando tienes miedo». La respiración de Tuna temblaba. Quería correr. Antes en el pasillo pensé, quizás no pueda con esto. Quizás no pueda hacerla fuerte. La mirada de la anciana se suavizó. «Ser fuerte no es ser intrépido», dijo. «Es quedarse de todos modos». Justo antes del amanecer, el cielo cambió de negro a azul profundo. El hospital se quedó en silencio como si contuviera la respiración. Incluso el pasillo pareció ralentizarse como si el propio edificio estuviera escuchando. Y entonces la pequeña Tuna casi lo pierde. Los dedos de Alex se movieron. Tuna se sacudió con tanta fuerza que la silla rozó el suelo. «Alex», susurró con voz temblorosa. «Alex, estoy aquí». Sus párpados se agitaron confundidos como si el mundo fuera demasiado brillante. Giró la cabeza con cautela, con cuidado. Por un instante su mirada no se posó en ningún sitio. Entonces la encontró. Algo dentro de Tuna se desbordó. Un alivio tan intenso que casi dolía. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas y aún así sonrió. «Oye», susurró. «Oye, soy yo. Estás bien, estás a salvo». Alex intentó hablar. Se le movió la garganta, pero solo salió un débil sonido, más aliento que palabra. Entrecerró los ojos lentamente como despertar en medio de una tormenta y darse cuenta de que el cuerpo sigue en el suelo. «No hables», dijo Tuna rápidamente con suavidad pero firmeza. «Solo mírame, es suficiente». La miró como si no pudiera decidir si era real. Entonces la culpa se reflejó en su rostro. De repente la culpa de un hombre al darse cuenta de lo cerca que estuvo de dejar a alguien atrás. Tuna le apretó la mano. «Sin disculpas», susurró. «Ahora no». Sus labios se separaron de nuevo. Esta vez un hilo de voz se escapó. «Ta». Escuchar su nombre le hizo sentir como si escuchara la mañana misma. Tuna se inclinó y presionó su frente ligeramente contra sus nudillos por un instante, como sellando una promesa donde él pudiera sentirla. «Estoy aquí», dijo. «No me iré a ninguna parte». La anciana se levantó de inmediato, ya dirigiéndose a la puerta. «Llamaré a la enfermera», murmuró. Luego se detuvo como si algo más pesado se ocultara tras sus palabras. «Cuando esté un poco más fuerte, deberías llamar a su madre». La sonrisa de Tuna vaciló no porque no estuviera de acuerdo, sino porque su cuerpo recordaba lo que venía después de la seguridad, la siguiente prueba. Volvió a mirar a Alex, despierto, frágil, flotando como una vela en el viento. «Lo haré», dijo Tuna en voz baja. Cuando pudo soportarlo, la luz de la mañana finalmente llegó al borde de la cortina. La habitación parecía menos un campo de batalla y más un lugar donde la gente sanaba. Los ojos de Alex se cerraron de nuevo, pero esta vez no la aterrorizó. Parecía un descanso. Tuna salió al pasillo con su teléfono. Su pulgar se cernió sobre el nombre del contacto que había evitado toda la noche. Señora Fuang se le encogió el estómago. De todos modos, pulsó el botón de llamada. La línea sonó 2 veces. Cuando la señora Fuang respondió, Tuna se obligó a mantener la voz firme, incluso con las manos temblorosas. «Mamá, soy Tuna. Alex está en el hospital del pueblo». Se despertó. «Está estable. Por favor, no te asustes». «¿Pero puedes venir?» Un silencio agudo. Una respiración que sonó como la conmoción y el amor chocando. «¿Qué hospital?» La voz de la señora Fuang se tensó. «Dime la dirección ahora». Tuna dio la ubicación repitiéndola 2 veces para estar segura. Cuando terminó la llamada, apoyó la frente contra la fría pared del pasillo con los ojos cerrados por un segundo, solo un segundo. Porque había hecho lo imposible. Ella lo había mantenido con vida durante la noche. Ahora tenía que enfrentarse a lo que venía con la luz del día.
Unos pasos empezaron a atravesar el pasillo, rápidos, decididos, inconfundiblemente los de una madre. Tuna levantó la cabeza. Los pasos no aminoraron la marcha. Se detuvieron justo en la puerta de Alex. Tuna se giró y entró la señora Puang. La señora Puang no entró en la habitación como una visita. Entró como una tormenta que hubiera aprendido a perfumarse. Llevaba el pelo ligeramente despeinado como si se lo hubiera pasado los dedos cientos de veces de camino hasta allí. Su pecho subía y bajaba demasiado deprisa para alguien que intentaba parecer sereno, y su mirada era aguda. Buscando fue directo a la cama antes de ir a ningún otro sitio. Alex yacía inmóvil, medio dormido de nuevo con el vendaje brillante contra su pelo oscuro. Su mano seguía en 2 nudos. Sus dedos estaban entrelazados como si se hubieran estado agarrando toda la noche. La señora Puang lo vio. Tuna lo sintió como se siente un portazo sin oírlo. Por un instante nadie habló. Incluso el monitor parecía más silencioso, parpadeando como si no quisiera interrumpir. La señora Puang se acercó paso a paso. Su mirada recorrió cada moretón, el corte pálido cerca de la sien de Alex, la leve hinchazón alrededor de sus nudillos. Apretó los labios con tanta fuerza que se volvieron finos. «¡Alex!», susurró con la voz quebrada al pronunciar su nombre. Luego miró directamente a Tuna. «¿Qué pasó?». Tuna se puso de pie porque su cuerpo conoció el respeto antes que su mente. Al principio no soltó la mano de Alex. No podía. Todavía no. Luego aflojó los dedos con cuidado como si dejara algo frágil en el suelo. «Le fallaron los frenos», dijo Tuna. Se estrelló en el camino del pueblo. Se golpeó la cabeza. Una tía de la zona lo encontró y consiguió ayuda. Lo trajimos tan rápido como pudimos. La señora Puang entrecerró los ojos. Nos tragamos a mí y a la tía. La anciana, que había estado de pie cerca de la puerta, asintió levemente. «Soy pariente de la zona», dijo simplemente. Lo reconocí. Llamé a Tuna. La atención de la señora Puang se dirigió a la anciana, luego de nuevo a Tuna como una cuchilla que vuelve a su objetivo. «Entonces, ¿estuviste allí toda la noche?». «Sí», respondió Tuna. Se despertó justo antes del amanecer. Está estable. La enfermera dijo que necesita monitorización, pero respira bien. No está solo. La señora Puang no dio las gracias. Todavía no. Extendió la mano hacia el rostro de Alex con los dedos a 1 centímetro de su vendaje, temerosa de tocar con demasiada fuerza. Su respiración se entrecortó al acercarse, y toda la agudeza de su expresión se transformó en algo crudo y maternal. «Hijo mío», susurró con la voz quebrada. «¿Qué hacías cabalgando así?». Los párpados de Alex volvieron a parpadear, atraídos por el sonido de su voz. Su mirada se desvió confusa al principio. Entonces la vio. «Mamá». Su voz salió como un horcearo, pequeña como la de un hombre adulto que de repente se convierte en un niño. La compostura de la señora Puang se hizo añicos. Le agarró la mano con las suyas, presionando la frente contra sus nudillos como Tuna lo había hecho antes, solo que la suya no era una promesa. Era una oración. «Estoy aquí», dijo con urgencia. «Estoy aquí. No me asustes así otra vez». Alex intentó levantar la cabeza, pero hizo una mueca y se recostó, tragando el dolor. Su mirada se desvió hacia Tuna por un segundo, instintivamente, como si necesitara verla para recordar dónde estaba. Esa mirada le hizo algo a la señora Puang. Se enderezó lentamente, secándose la mejilla como si las lágrimas fueran una debilidad que se negaba a mostrar. Luego volvió a mirar a Tuna. «Me llamaste», dijo. «Te quedaste. Lo trajiste aquí». Su voz ahora era mesurada, controlada. «Sí», respondió Tuna en voz baja. La mirada de la señora Puang se posó en la silla junto a la cama, el pañuelo arrugado, la taza intacta.
La forma en que las mangas de Tuna estaban ligeramente húmedas en los puños, como si se hubiera lavado la sangre de las manos antes. «¿Has estado llorando?», observó la señora Puan casi acusadoramente. A Tuna se le hizo un nudo en la garganta. Tenía miedo. Un largo silencio. Afuera en el pasillo, una enfermera rió brevemente por algo que alguien dijo, y sentí como si el mundo se burlara de ella, con una vida normal. La señora Puan finalmente habló. Más tranquila pero más aguda. «¿Qué eres exactamente para él, Tuna?». La anciana se removió incómoda pero permaneció en silencio. Los ojos de Alex se abrieron ligeramente. «Mamá». La señora Puan lo interrumpió sin levantar la voz. «Descansa, no hables demasiado, tienes la cabeza herida». Luego se volvió hacia Tuna. «Respóndeme». El corazón de Tuna latía con fuerza. Quería decir la simple verdad. Lo amaba, pero sabía que la verdad tenía consecuencias. Podía sentir la mirada de Alex sobre ella cálida y suplicante pidiéndole que no se retirara. «Soy la persona que no podía dejarlo solo en esa cama», dijo Tuna con cuidado. «Soy la persona que le sostuvo la mano porque se escabullía mientras dormía y necesitaba que supiera que alguien estaba allí». Los ojos de la señora Puan brillaron. «Eso no es lo que pregunté». Tuna respiró hondo. «Me preocupo por él», dijo más de lo que puedo fingir. Los dedos de Alex se crisparon contra la manta sus. El rostro se suavizó con algo parecido al alivio y al dolor a la vez. La señora Puan miró a Tuna como si sopesara sus palabras como si fueran oro o veneno. «Y él se preocupa por ti», dijo la señora Puan lentamente, casi para sí misma. Luego asintió una vez como si llegara a una conclusión que no quería. «Puedo verlo». A Tuna se le encogió el estómago. Reconocer no siempre era aceptar. La señora Puan se acercó a Tuna bajando la voz para que Alex no se esforzara en escuchar, pero manteniendo un tono lo suficientemente firme como para cortar. «¿Entiendes en lo que te has metido?», preguntó. Tuna no apartó la mirada. «Entiendo que casi muere», dijo con la voz temblorosa a pesar del esfuerzo. «Eso es lo que... Lo entiendo», dijo la señora Puan con la mandíbula apretada. «¿Crees que el amor basta? ¿Crees que ser valiente por una noche demuestra que puedes soportar lo que venga después?». A Tuna le picaron los ojos. «No pretendo nada. Solo estoy aquí». «¿Y por qué estás aquí?», presionó la señora Huang. «¿Porque quieres ser su consuelo o porque quieres ser su futuro?». Tuna no pudo responder rápido. Las palabras eran demasiado pesadas, demasiado permanentes. Alex intentó incorporarse de nuevo con la voz áspera pero más fuerte que antes. «Mamá, no le hagas esto». La señora Fang se giró hacia él al instante con un miedo maternal ardiendo. «No te muevas. ¿Quieres sangrar otra vez? ¿Quieres desmayarte otra vez?». Alex frunció el ceño con frustración y ternura mezcladas en sus ojos. «Ella me salvó». «Lo sé», espetó la señora Huang, luego se suavizó al instante como si odiara la aspereza. Exhaló lentamente. «Sé que sí». Las manos de Tuna se cerraron en puños a los costados. Se obligó a no hablar en voz baja pero firme. «Si estás enojada con alguien», dijo, «enójate conmigo, pero por favor no lo estreses. Hoy no». La señora Puan la miró fijamente. De repente se rió. «No es diversión, sino más bien incredulidad». «Eres valiente», dijo. «O imprudente». Tuna tragó saliva. «Quizás ambas cosas». La señora Puan miró a la anciana. «Tía, gracias por ayudar a mi hijo». La anciana asintió aliviada de tener algo sencillo a lo que aferrarse. «Es un buen chico», dijo. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer». La señora Huang metió la mano en su bolso, sacó un pequeño sobre y se lo ofreció a la anciana. La anciana levantó la mano de inmediato. «No, no lo hagas», insistió la señora Puan con una firmeza cortés que parecía practicada.
Por favor, es mi agradecimiento. La anciana dudó, pero aceptó con un suspiro silencioso. Los dejo para que hablen, dijo con suavidad, dirigiendo a Tuna una última mirada fija como si le pasara una antorcha. Luego salió cerrando la puerta suavemente tras ella. Ahora solo estaban los tres. El ambiente cambió. La señora Puang se volvió hacia Tuna. Escuchen con atención, dijo. No estoy aquí para gritar, no estoy aquí para armar un escándalo. Tuna asintió con un nudo en la garganta. La mirada de la señora Puang se posó en Alex y por un instante su expresión se suavizó con puro amor. Luego se endureció de nuevo protectora como una armadura. Mi hijo tiene responsabilidades, dijo en voz baja. Él ya construyó una vida antes que tú, y es de esos hombres que se arrojan al fuego si creen que eso mantendrá a alguien más caliente. Alex la miró dolida. Mamá. La señora Puang levantó una mano no con dureza sino contundente. Déjame terminar. Miró a Tuna con una mirada fría y firme que la hizo sentir vista y puesta a prueba. Si te quedas cerca de él, dijo la señora Puang, no seas la razón por la que se vuelva a romper. Tuna contuvo la respiración. Jamás lo haría. La señora Puang se acercó más en voz baja como una advertencia. Entonces demuéstralo porque la próxima vez que se lastime, no solo tendré miedo. Los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejar caer las lágrimas. Yo no le pedí que montara, susurró. Yo no pedí nada de esto. La mirada de la señora Puang se posó de nuevo en Alex y algo complejo brilló allí. Miedo sospecha el instinto maternal buscando a un villano porque la verdad era demasiado aleatoria para aceptarla. Los frenos fallaron, repitió más despacio. ¿Sabes cuántas veces falla un freno sin motivo? Tuna se quedó paralizada. El rostro de Alex se tensó, la confusión se transformó en alarma. Mamá, ¿qué dices? La señora Puang no le respondió. Sus ojos se quedaron fijos en Tuna, firmes y sin pestañear. La voz de Tuna salió débil. ¿Me estás culpando? Los labios de la señora Puang se apretaron en una línea. Digo que no creo en los accidentes, respondió. No cuando alguien a quien amo casi muere. El monitor emitió un pitido suave, constante e indiferente, como si estuviera en cuenta regresiva para algo para lo que ninguno de ellos estaba preparado. Alex miró a su madre, luego a Tuna con el pánico reflejado en sus ojos. Tuna dijo volviendo a tomar su mano. No te vayas. Tuna se acercó a la cama dejándole tomar su mano esta vez. Tenía los dedos fríos, pero su agarre era firme. No me voy, susurró. Sira Puang observó cómo se tomaban de las manos y su expresión no se suavizó. Se agudizó hasta convertirse en una decisión. Cái nhiều nam đang lên nhỉ? Bắt đầu trở nên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im, không vội vã lời mà chỉ giữ yên lặng. Đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí giữa họp trở nên căng thẳng. Mà những gì đang rất cố gắng non giống như không thể che giấu được. Về mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bà không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Mình nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đòn địa, sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà bà Nghĩa đang cố giấu kín. Liệu Uzi và Egan thực sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh
chưa hề biết